Buenas tardes, pueblo de Choluteca, sean bienvenidos a REDME, Rescate de los Valores Morales y Espirituales, desde la bella ciudad de Choluteca para Honduras y el mundo, desde el canal CRTV 51 Choluteca. Estamos muy felices esta tarde. Creo que ya culminó el partido entre Olimpia y Motagua. Una alegría para los que les encanta seguir a estos dos equipos colosos de nuestra Honduras, con mayor trascendencia internacional. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar con usted en su casa, en el seno de su hogar, compartiendo un tema importantísimo, vital para nuestra vida espiritual. Después del partido Olimpia-Motagua, Motagua-Olimpia, creo que es el de ida. Olimpia llegó de visita al mismo Estadio Nacional. Y hoy vamos a pasar a la parte espiritual. Siéntase cómodo en el seno de su hogar. Y tenemos WhatsApp y tenemos el teléfono 33 10 16 24 con el cual usted puede participar, ayudar en el tema, fortalecerlo, mejorarlo. Claro que podemos mejorarlo, fortalecerlo, claro que podemos fortalecerlo. Esta tarde el tema se titula Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta comisión la recibieron los apóstoles antes que el Hijo de Dios subiese al cielo. Y quisiera compartir esta escritura que se encuentra en el libro de Mateo, en el último capítulo de Mateo, capítulo 28, los versículos 18, 19 y 20. Si usted tiene su Biblia, las escrituras, puede seguir el guión. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice lo siguiente: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios ya era un Dios, ya no era mortal, ya era un ser inmortal, resucitado. Había cumplido su misión de ser el Cordero de Dios que viene al mundo y quita el pecado del mundo. Mediante su resurrección, el triunfo sobre la muerte. Mediante su resurrección, mediante su expiación, el triunfo sobre el pecado. Entonces él dice, acercándose Jesús a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lleguemos a olvidar tan solamente una? Tan solamente una. Sí, tendríamos muchos problemas. Vamos a pasar al tema en materia ya. Mis queridos hermanos y amigos, esto fue el mandato directo, no que se lo inventaron los hombres, el mandato directo del Hijo de Dios a un grupo de 11 discípulos humildes, con el llamamiento de apóstoles del Señor Jesucristo en el meridiano de los tiempos. Fue el llamamiento de un Dios y una comisión que requería dejarlo todo y la vida misma. Eso es lo que pasó. La comisión que le dio el Señor Jesucristo a los apóstoles. Por eso todos murieron por Él y la obra de Dios. Entonces, les dio la autoridad del santo sacerdocio y las llaves del reino entregadas al apóstol Pedro, porque le dijo: a ti, no le dijo a los demás, le dijo: a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero no fue un juego de llaves así, ¿verdad? No fue un juego de llaves de estas, como ustedes ven, ¿verdad?
llavecita. No. El que piense que fue así, se equivocó él solo, porque las llaves del reino de los cielos no son materiales. En otras palabras, no son de materia, son espirituales. Un poder por el cual los profetas sanaban, resucitaban, abrían el cielo y lo cerraban, partían el mar para que pasara el pueblo de Israel. Si ustedes ven, no existe una llave física, material, palpable, con el cual se puedan abrir estas cosas. Entonces, estas llaves del reino fueron entregadas al apóstol Pedro. Ahora, cuando nosotros, usted y yo, en casa, usted, yo aquí en el canal, cuando participamos de la obra, lo hacemos ayudando. Sí, ayudamos. A mí no me molesta ayudar en la obra, me encanta ayudar. Entonces, usted y yo ayudamos en la obra. Participando, moviéndonos, visitando, pagando diezmos, ofrendas, los cuales dinero se utilizan para que haya alimento en la casa, según dice las escrituras de Malaquías, capítulo 3, para que haya alimento en mi casa. Traer los diezmos al alfolí, o sea, al granero, mire bien, al granero, no a la bóveda, al granero, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros no poseemos la llave del reino, pero sí podemos ser partícipes de poseer el sacerdocio de Dios en la tierra, así como lo hizo Moisés, los profetas y los descendientes de la tribu de Aarón, que eran los levitas, que eran sacerdotes para oficiar las ordenanzas dentro del templo de Dios, el templo de Israel. Esa es la parte muy importante que nosotros tenemos que manejar en esta vida. Entonces, nosotros no poseemos esas llaves del reino de los cielos. Nosotros no somos de la misma categoría de los apóstoles de la antigüedad. No. Eso debemos de tenerlo bien claro. No somos de la categoría de los apóstoles. No podemos andarnos codeando con ellos. No podemos. Esto lo digo abiertamente, porque hay confusión. Uno dice que son profetas, profetizas, apóstoles. No, ya van a ver lo que yo traigo aquí. El que es apóstol levanta muertos. El que es profeta levanta muertos. El que es apóstol hace señales. No para que me cumpla los caprichitos a mí, no, señales de apóstol. El que es profeta hace señales. No, yo no voy a ser profeta y voy a dar discursitos, palabra de Dios, todo el tiempo, y voy a morir y no voy a hacer una resurrección de muertos. No voy a ir, o sea, no es posible que sea profeta y apóstol y en los hospitales estén muriendo y se mueren las personas. No. En los tiempos de los apóstoles, imagínense usted el apóstol Pedro, cuando lo andaban persiguiendo y querían matarle, él pasaba por donde estaban los miembros de la iglesia. En los Hechos de los Apóstoles dice que sacaban los catres con las personas enfermas y por donde pasaba, escúcheme bien, esto es poseer las llaves del reino de los cielos, ¿bien? Es un poder, no las llaves como yo las mostré al inicio, ¿eh? No son llaves así, no, son llaves del reino de los cielos. Entonces el apóstol Pedro pasaba y donde pasaba la sombra del apóstol y estaban los enfermos, se levantaba. Si tenía demonio, se iban los demonios, solo con la sombra del apóstol Pedro. Entonces, nosotros hoy en día ocupamos este tipo de profetas, este tipo de apóstoles, ¿no así, hermano? Para que fortalezcan nuestra fe y hagamos la obra de Dios. Pero tenemos hoy en día, hay apóstoles que se dice que son apóstoles, pero no hacen más que criticar, golpear, hablar del gobierno, denunciar pecados groseramente, y son apóstoles. No, que no se pierda. Sea apóstol de Dios, vaya a la sala de pediatría de un hospital donde los padres, los abuelos
se arrodillan pidiéndole a Dios una bendición de un milagro de sanidad. Entonces, ahí donde entran las llaves del reino de los cielos. El que las posee, cheque. Pero vamos a hablar de otro apóstol que no poseía, no poseía las llaves del reino de los cielos, pero sí era un apóstol del Señor, era Pablo. En los escritos del apóstol Pablo se revela, en los hechos de los apóstoles, que Pablo, cuando predicaba, venían de grandes distancias. Y los que iban donde discursaba, daba el tema, daba la palabra de Dios el apóstol Pablo, llegaban con las prendas de los enfermos. Y me imagino que después de terminar la predicación, el apóstol Pablo, los que iban con las prendas, tocaban con la prenda del enfermo el cuerpo del apóstol Pablo. Y cuando ellos regresaban a sus casas, estas prendas las ponían sobre los cuerpos de los enfermos y se levantaban. Ahora dígame, ¿a dónde ha visto un profeta usted así hoy en día? Vamos a ver. Después que murieron los apóstoles, ¿existió alguno? Cuénteme, ¿dónde hay uno de estos? Ahora yo he escuchado algo interesante. Fíjate que bien interesante andarlo pensando y decir, será cierto, ¿eh? No, que ahora las sanidades son espirituales. ¿Cómo es eso? Que la medicina, cierto que la medicina está, pero también se muere la gente. En los tiempos de los apóstoles había medicina también. Había enfermedades que no se curaban como en nuestro tiempo, hay enfermedades que no se curan, pero ellos curaban. Hoy, ¿cómo yo no voy a querer que haya un hombre de eso? Yo le aseguro que le cargaría los libros y anduviera con él por todas partes. Así sin duda. Pero imagine, viene un profeta a Honduras, de X iglesia, vamos a hablar o apóstol, ¿no? Y vienen los enfermos en silla de ruedas y con el deseo de que ese hombre de Dios los levante. Así como Pedro le dijo al que estaba en el templo, cuando extendió la mano, pidiendo limosna, y le dijo al apóstol Pedro, claro, porque no andaban dinero en el bolsillo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y extendió la mano el apóstol, el profeta, y le levantó. Y el hombre saltaba, caminaba, corría, alababa a Dios. Estas cosas no las miramos. Mire, ve, quiero agregar esta parte. No está en mi enseñanza de esta tarde, pero quiero agregarlo. O tal vez sí está al final, porque recuerdo algo. El apóstol Pablo no pedía ofrendas cuando hacía un milagro. No cobraba. No, ni en dólares, ni en euros. En aquellos tiempos eran monedas de oro y plata. No pedía dinero. Y hoy en día he visto, por todos lados salen, que tiene que dar una ofrenda a usted para que la curen, imagínense. ¿Estará cobrando Dios o estará cobrando el hombre? ¿O es que Dios ya quedó pobre? Que estos que dicen, porque ellos dicen, ¿no?, que son apóstoles, profetas de Dios, ¿será que les ha mandado a cobrar Dios porque quedó sin dinero Dios? ¿Está en quiebra Dios? No creo yo. El universo yo lo veo precioso, bello. Veo los árboles preciosos, que me da la vida a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi papá, a mis suegros, a mis cuñados, a mis hermanos, a mis vecinos, a usted, a todos. Entonces Dios no está en quiebra. No. Dios no ocupa dinero. No. Él dijo traer los diezmos al alfolí, y no dijo traer los diezmos al alfolí y se los come el que predica. No dijo eso. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, para que cuando te quedes sin trabajo, vas a la iglesia y ya te van a dar de comer. Eso es lo que dice la Escritura en Malaquías. Ahora, no podemos compararnos a los apóstoles. No. Debemos de tener bien claro, no somos de la misma categoría de los apóstoles. Tal vez tengamos una lengua bien larga. Y otros tienen el deseo de hacer dinero con la palabra de Dios. Pero eso es otra cosa. No somos de la categoría de los apóstoles. Ahora yo quiero enfatizar algo sobre la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos es la autoridad del sacerdocio. Y también es el poder sagrado dados a sus siervos de confianza. No a cualquiera que le da la llave del reino de los cielos. No. Estos que poseen la llave del reino son los únicos autorizados. Lo contrario a todo esto son impostores. Veamos las Escrituras.
para que ustedes vean que son impostores. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo, capítulo 7, 21 al 23. Escuche cómo dice el Hijo de Dios, no lo digo yo, no. Y aquí estoy yo metido también. No solo ellos, no solo del que yo puedo estar diciendo. Yo no estoy diciendo de nadie. ¿He mencionado nombres? No. ¿He mencionado religión? Tampoco. Yo estoy hablando generalmente. Como cuando se aplica la inyección del sarampión para todos los niños, no para uno. La de la polio para todos los niños, no solo para uno. Cuando hay una epidemia nos ponen una vacuna, no solo a uno, a todos, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Imagina, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Significa que no, todititos no tendrán las llaves del reino de los cielos. No la tendrán. Si nadie así nomás puede entrar al reino de los cielos, entonces no podemos nosotros pensar que la llave del reino la tiene cualquiera. La tiene en una iglesia, la tiene en otra. Entonces eso significa que han sacado alguna copia, pensando ellos que la llave del reino de los cielos es una llavecita como así, ¿eh? Puede ser un manojo grandote, con llavesotas grandotas que abren cofres, ¿va? Si una iglesia tiene que tener las llaves del reino de los cielos, otra la tiene y otra la tiene, entonces a mí me da suspicacia, la desconfianza. Bueno, ¿será posible que le hayan sacado copia? Pensando que el reino de los cielos es como una institución del Estado, una institución privada. No es así. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No miramos a Jesucristo. Escuchen bien, no miramos a Jesucristo. No hemos tenido un contacto con un siervo así como los de la antigüedad, apóstoles y profetas, que se hacía del Señor Jesucristo. No hemos tenido un contacto esperado como uno de esos hombres esperados, ¿verdad? No hemos tenido un contacto de eso. Para que miremos a Dios el Padre. Entonces, ¿cómo será posible esto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto de tener tantas religiones en el mundo nos está diciendo, y lo digo abiertamente, se lo digo de cariño, con amor y con bastante preocupación. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cree que están haciendo la voluntad de Dios? Hay más de 30.000 iglesias. ¿Será que hay 30.000 voluntades de Dios o solo habrá una? Entre más nos dividimos, yo no me he dividido, pero entre más nos dividimos, o sea, estoy hablando generalmente, más nos alejamos de esa voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es como piensa una iglesia, como piensa la otra. Todos tienen una voluntad según sus predicaciones. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocerlo a Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al Padre, ¿bien? Nadie habla del Padre en la predicación, solo de Cristo. Y Jesucristo no se pone el primero. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Pero a quién vamos a conocer primero, al Padre o a Cristo? En esta escritura de Juan 17:3 habla, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todas las disputas doctrinales lo que hacen es pensar diferente de Cristo. Él dijo, si no sois uno, no sois mío. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con ese montón de enseñanzas divididas, diferentes? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Usted, que está en el seno de la casa, tiene que hacer esta investigación. Últimamente nos han estado jugando la cara, y mucho,
Sí, nos dan. Nos hacen cosquillitas y cucho, con las predicaciones, porque nos han estado viendo la cara. Y yo continúo con mi escritura, que he seleccionado para este día. Mateo 7, 21, 22 y 23. El 22 dice, muchos me dirán muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profeticé en tu nombre? ¿No fui valiente? Y en tu nombre eché fuera demonios, pero cobrando, ¿ah? Vas a ver, ¿ah? Yo creo que no los echa. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo no he visto, usted los ha visto. Ahí suben una tarima bajo cámaras de televisión y se ve que alguien es sanado. Yo tenía 12 años y en mis tiempos quiero comentarle mi experiencia personal. El Dios está allá y yo sé y entiendo que hay que ser muy claro con las cosas que uno dice, porque cuando uno llegue allá a patar el velo de la muerte, allá no hay amiguitos que le ayuden, allá no hay chabacanes, allá no hay bolos, drogos, ladrones, no hay nada esperándole armar la banda. No, allá no hay banda en el mundo de los muertos, no. Entonces yo les voy a contar qué pasó cuando yo tenía 12 años. Le pedí permiso a mi señora madre que murió, Carmen Aguilar de Serna. Le pedí permisito de ir a la terminal de buses, vivía a una cuadra. Alquilaban en la casa de un tío y le dije, mami, deme permiso de buscar pesitos. Imagínense qué inocencia, ignorancia no nos explicaba. Los pesitos que nosotros le hablábamos eran envolturas de cigarro, que los doblábamos. En eso podía venir gonorrea, un montón de enfermedades. Pues los hombres se tocan el pene, o a ver dónde se tocan, enfermos, fuman y los tiraban. Y nosotros, en ignorancia, en inocencia, íbamos a recoger envolturas de cigarros, de Pinares, Belmont, Imperial y esos Marlboro, esos famosos, todavía me acuerdo. Y entonces los doblábamos bonito y eso tenía un precio y jugábamos al escudo y letra. Y en ocasión dimos vuelta por la terminal, estaba vacío y me fijo yo que dentro de la tarima de la religión Cristo Sana, y esto lo voy a decir que no es broma, me choca que le digan a uno que lo ha visto, que es testigo, real, verdadero, que es mentira, y es cierto. Entonces yo entré a la tarima con Marvin Cepeda, para que sepan quién estaba. Yo creo que estaba Carlos Mendieta, Jaime Mendieta, y vamos a ver, y otros que estaban del barrio, son los que nos llevábamos. Y empezamos a pepenar la gran cantidad de envolturas de cigarro, cajetillas de cigarro. Puede imaginar, ahí predicaban y ahí metían la cajetilla del cigarro. Y de pronto nosotros doblando, viendo cuántos millones habíamos recogido, porque valían por millones las envolturas de cigarro. Y empezamos a doblarlos, ponerlos bonitos. Y de pronto había gente en la tarima hablando. Y siempre he sido de esos que me gusta escuchar, a pesar de que el respeto antes era primero. ¿Va? Tírate, le decían. Y yo, ¿qué tírese de quién? ¿Va? Vas a hacerle así, vas a hacerle así. Y yo empecé a gatear abajo. Y desde las hendiduras de la tarima, yo buscaba el que hablaba. Sí, pero había una voz cantante, alguien que mandaba. Alguien que decía que iba a hacer las cosas, los demás solo contestaban, pero la voz cantante siempre estaba ahí, hasta que logré ver. Parece que eso fue en el año 83, ahora 83, sí, 83, sí, en el 83, entrando el 84. Dígame qué pastor ahí de la religión Cristo Sana llegaba. Les explicaba a las personas que se iban a tirar y él iba a hacer un milagro y después les iba a pagar. Ahí está Dios. Pero eso tan terrible, me fui a contarle a mi mamá. Y con mi mamá nos fuimos en la noche. Yo llegué tardecito a mi casa y me dieron una hora reloj. Si me pasaba, me daban la tunda. Gracias, madre, por haber sido tan estricta y me ha ayudado a sostenerme en la vida. Y me dijo, bueno, te la perdono hasta en la noche. Si me mentís, te doy doble. Y doble era doble antes. Y doble eran unas tundas terribles, tremendas. Oh, solo me acuerdo del apóstol Pablo.
Yo aguantaba unas igual, muchas aguanté. Entonces fuimos y según yo le expliqué a mi mamá, así salió. ¿Cómo era posible que saliera así como yo si yo estaba inventando? Entonces mi mamá me dijo, vámonos para la casa, este es un farsante, te creo, hijo. Increíble, que me haya dicho cada cosa como sucedieron. Entonces, pero esto no me mató la fe en Dios. Yo quería encontrar la iglesia verdadera, la religión, esa cosa de Dios. Me encantaba ese Jesucristo, las historias que hablaban de él. Pero ahí, hacía milagros de mentira. Hacía milagros de mentira. De estos hay muchos. Nos echamos fuera demonios y él le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Esa es la escritura que faltó que leyera. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Nunca os conocí apartados de mí. Interesante. Voy a leer esa escritura. Estamos hablando de Mateo 7:23. Y dice así. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Interesante. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos están diciendo. Continuando con el tema, quisiera que usted llamase por teléfono y participara, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el tema de hoy. Por ejemplo, Elías el profeta tenía cierta llave del sacerdocio. Yo quiero explicarles estas cosas. Cierta llave del sacerdocio del reino de los cielos, el cual era el poder de atar en la tierra y desatar en el cielo. Desatar en la tierra y desatar en el cielo. De atar en la tierra y de atar en el cielo. ¿Recuerdan que él cerró 3 años y medio? 3 años. El cielo y no hubo lluvia. Interesante, terrible. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, Elías el profeta tenía cierta llave del reino de los cielos, la cual era de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Otro profeta tenía otro tipo de llaves, porque dice las llaves del reino de los cielos. Otra llave de las llaves. Otro tenía la llave del reino de los cielos, que esta llave la poseía el profeta Moisés, la llave de la congregación del pueblo de Israel disperso, con la cual liberó en el nombre del Dios de Israel al pueblo de Israel de Egipto, que lo sostenía en la esclavitud. Poseía el sacerdocio con el cual hizo señales en Egipto. Sí, esas señales de las plagas, con la cual, después de sacar el pueblo de Israel, abrió el mar rojo el profeta Moisés. Ese poder del sacerdocio, él lo recibió de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, del pueblo musulmán, que también son hijos de Abraham, nuestro padre. A esta hora de la predicación, estas son las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender. Ahora entremos en tema. ¿Cuáles son todas esas cosas que el Señor Jesucristo mandó que sus apóstoles nos enseñaran como pueblo? A todos los que somos hijos de Israel de sangre, o que son hijos de Israel por adopción, a los gentiles también. ¿Qué mandamientos, qué cosas debemos de guardar de día en día? ¿Cuáles son todas esas cosas, el mandato que le dio el Señor Jesucristo a sus apóstoles? Pregunto a ustedes en casa, a donde se encuentren, sea con un celular viendo el tema o con su televisor en casa. Pregunto a ustedes, jóvenes, a ustedes adultos y a los ancianos, ya que hoy manejamos el tema que hemos estado hablando, que para seguir la verdad de Jesucristo se nos deben enseñar primero todas las cosas
todos los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Y segundo, se nos debe enseñar que después de aprender estos mandamientos, estos requisitos, debemos de guardar todas las cosas, no partecitas de ella, o cuantas como se ha enseñado, o aquellas que hoy en día se han enseñado irresponsablemente en todos estos tiempos. No. ¿Vamos a guardar partecitas? No. ¿Vamos a guardar las que a mí me gustan? Las que no me hacen llorar. ¿Solo aquellas que me exaltan en público? Procure usted ser exaltado en privado, no en público, si lo que importa es lo que piense Dios de usted y de mí. ¿Qué tanto nos interesa qué piense el hermano, el vecino, el de la iglesia? ¿Qué me importa a mí en lo personal? Ni me interesa. A mí me interesa que lo que piense un individuo, un ser, un Dios resucitado, inmortal, que vive allá, que construye mundos como este precioso, que da vida, que crea, que da oportunidades, que perdona. Ese sí me interesa que piensa de mí. Pero un pecador, un bolo, un borracho, un drogo, un adúltero, un fornicario, un estafador, ¿qué me importa que piense de mí? Pero la gente se preocupa. ¿Qué piensan estas personas de usted? ¿O qué me importa que piense de mí un rico? Tiene su derecho a pensar bien, pensar mal de mí. Es el rollo de él. Lo que me interesa a mí es sentirme bien, usted debe sentirse bien en su hogar. ¿Qué piensa el que está arriba? Eso es lo más importante. Examinemos juntos las Escrituras, de donde yo, con un sentimiento y responsabilidad y con mucha meditación, he tomado este importantísimo tema para la edificación de los jóvenes, para la edificación de los adultos y para la edificación de los ancianos. En este tiempo difícil de tantas doctrinas y opiniones, es importante que nosotros busquemos, encontremos las cosas que son correctas. Ahora voy a utilizar la escritura que utilicé al inicio. En el libro de Mateo, capítulo 28, los versículos 18 al 20. Esta es la escritura en sí del tema, en todo lo que es el tema, de inicio a fin. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, acercando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, no partecitas, no las que usted quiere o las que yo quiero, no, y al pastor en la iglesia le quitamos que va a enseñar, no, queremos que enseñe esto, acuerde que le estamos pagando, del pito de los diezmos le pagamos a usted. Esto está grave. Muchísimos van a servir de leña en el infierno si no se arrepienten. Yo les invito a que se arrepientan y pasen a los últimos asientos de la silla para que muestren su arrepentimiento sincero y dejen a las personas limpias que ayuden en la iglesia. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión que el Señor Jesucristo extendió a sus apóstoles escogidos, donde hoy día salen muchos que dicen que son apóstoles y profetas. Y yo pregunto, ¿y dónde están las señales que los respaldan? No tengo una escritura aquí, pero considero que puedo agregarla al tema de esta bella tarde, y creo que no me equivoco.
es en el capítulo 10 de Mateo. Vamos a agregar esta escritura que no está en el tema, pero es urgente ya que entramos en esa parte. O sea, yo hago el tema con todas estas escrituras en mente, pero no la tengo porque no lo evalué que era necesario, pero hoy sí veo que es necesario. ¿Cuáles son esas señales que respaldan a estos? Como dicen los ticos, dizque son apóstoles y profetas. Que allá en nuestra hermana República de Costa Rica, me imagino que debe ser como un pequeño caliche bonito. Dizque, como que dicen. Y mire cómo dice el capítulo 10 de Mateo, del versículo 1 en delante. Y llamando a los 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora dígame, ¿qué de estos profetas nos pueden mostrar que tienen autoridad sobre los espíritus inmundos? ¿Qué apóstol? Para que los echen afuera y sanen toda enfermedad y toda dolencia. ¿A dónde ha visto usted eso hoy en día? A mí me preocupa. Sí, yo estoy bien preocupado, quisiera... Y apóstoles tienen que ser 12. Profetas tienen que ser 1. ¿Qué ve usted? Los mismos apóstoles son profetas del Señor Jesús, porque ellos profetizan. Ellos profetizan. Otra vez, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vuelvo a preguntar, ¿a dónde están esos apóstoles profetas de hoy en día? ¿De cualquier iglesia? No voy a sacar ninguna, todas las va a meter al balde ahí, del juicio. Que echen fuera demonios. ¿A dónde hay de estos? Y sumemos otra responsabilidad más. Que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. ¿A dónde hay de estos? Y los nombres de los 12 apóstoles, estos son: primero Simón, que es llamado Pedro; segundo su hermano Andrés; Jacobo, hijo de Zebedeo; su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Leveos por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el que además le entregó. A estos 12 los envió y les dio el mandamiento diciendo: por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos. Mire lo que hacen los apóstoles, pero no lo hacen, les cobran más bien a ustedes. Limpiar leprosos, no hacen eso. Resucitar muertos, no, desde el último apóstol que resucitó no hemos visto eso. Echar fuera demonios, yo no, eso no lo he visto tampoco. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cree usted que estoy mal enmarcado? ¿O estoy pidiendo lo que no está bien? Tenemos que orarle a Dios que nos envíe profetas poderosos y apóstoles de verdad poderosos. No que nos vengan ahí con la poesía de la predicación, que hoy en día la curación es espiritual y no física. ¿A dónde ha visto usted un Dios que ya no puede curar físicamente, solo espiritualmente? ¿O qué es mayor, la curación física o la curación espiritual? Jesucristo y sus apóstoles en la antigüedad curaron espiritualmente y curaron físicamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que nos están viendo la cara y nos están haciendo cosquillitas, cuchi, como que somos niños. Y eso nos pasa porque no estudiamos las escrituras. Hay un curso de religión, bien paga un curso de inglés a alguien que les enseña inglés, pero no le paga un curso a alguien que se va a desgalillar, que prepara un curso de las escrituras. No somos capaces de pagar un curso de las escrituras, no hay chance. Pero sí podemos ir al estadio a ver al Motagua y al Olimpia. Sí podemos ir, que venga un cantante que nos cante canciones de religión o cristiana, pero no tenemos dinero para comprar una Biblia. Con una Biblia que hay en la casa y se estudie, los que trabajan que vayan comprando otra y otra, hasta que todos tengan una en la casa. Hay que estudiar las escrituras en casa. Hay que estudiar las escrituras en casa por mí mismo, y también hay que estudiar las escrituras en casa en familia. Debo fortalecerme yo personalmente y debo de fortalecernos en familia. Continúo con el tema. A estos que dicen que son apóstoles y profetas,
que no les veo las señales que respaldan a esto, los veo que tienen ya problemas, porque ya si no hacen señales como están en las Escrituras, estos ya no son apóstoles ni profetas. En esta Escritura veo más que un interés del Señor Jesucristo, de que sus apóstoles enseñen que guarden todas las cosas que Cristo personalmente enseñó. Ese es el interés que yo veo en Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro interés? Que no nos enseñen todas las cosas, que las guardemos. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Tenemos interés de entrar al reino de los cielos? Mis queridos hermanos, amigos, jóvenes, niños. Yo tenía 10 años y quería estudiar las Escrituras. Supliqué, 10 años, no me daban permiso. 11 años, no me daban permiso. 12 años, de rodillas, no me daban permiso. Supliqué, iban mis primos de la familia Serna y Serna, Rodríguez Serna, los hijos de mi tía Chomina, iban a 1,5 cuadras de mi casa, donde una señora, yo creo que la van a recordar, canadiense, la señorita Elena. Esa señora me despertó el deseo de estudiar las Escrituras y me dé mi religión donde yo voy personalmente hoy, aunque este programa es mío, solamente mío, solo mío. Este programa es de Dios, solo de Dios, de nadie más. Este programa es suyo, de todos los jóvenes, adultos y ancianos. No le pertenece a ninguna iglesia. Es un programa independiente. Es un programa neutral en religión. Es un programa que no se mete con ninguna iglesia. Pero sí quiere ayudar a todas las masas de todos mis hermanos en el mundo que pertenecen a alguna religión o que no están en una religión, o que están en el conflicto, tanto que pelean y cuál será la verdadera. Ahora mi pregunta, ¿a dónde dice en la Biblia que hay una iglesia verdadera? No dice eso. No, yo no escucho. Yo creo que tenemos que ir cambiando ya ese disquito de decir que existe una iglesia verdadera y una falsa. No. Que no están de acuerdo con las Escrituras es una cosa. Que hay un montón de negociantes es otra cosa. Que hacen plata de la religión es otra cosa. Es grave el asunto. Pero yo no he visto en ninguna escritura, en ninguna frase de la Biblia, que existe una iglesia verdadera. Solo dice que existe la iglesia del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso sí. La iglesia del Cordero de Dios. ¿Cuál será? ¿Está usted en ella? ¿Estoy yo en ella? Hay que preguntarnos. En qué estamos. Ok. Otro WhatsApp con otras necesidades. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo bien claro. ¿Qué es lo que queremos guardar? ¿Lo que esté interesado Cristo que guardemos nosotros? ¿O lo que yo quiero guardar personalmente? Jesús no dijo que enseñaran unas cuantas cosas. No, Jesús no dijo que enseñaran unas cuantas cosas de la salvación. Ni tampoco dijo, apóstoles, mis queridos pupilos, apóstoles, quiero que enseñen las que más les gustan al pueblo. Porque el pueblo es el que manda Dios al pueblo. Si Dios viniera aquí, le quita todo el mandato a aquellos que se pasan de la mano, que meten la pata todos los días. Pero parece que es el pueblo el que manda. Entre comillas, es un pueblo muy pecador, no humilde, no está a la disposición de Dios. Cuando dicen, matamos a un apóstol, los profetas lo matan, tal como lo hicieron en la antigüedad. Sin duda hoy también lo van a hacer. Porque estos que predican el Evangelio de Cristo, se les pasó la mano, la pata, la cabeza y los pelos, se han hundido todo. Si más bien a las iglesias ya siento la tristeza y veo que ya no están yendo por culpa de estos mercenarios de la predicación. Son mercenarios.
Jesús no dijo que enseñaran solo algunas cosas de la salvación, ni las que más les gusten personalmente a usted o a mí, no. O las cosas que más nos convengan, nos dijo Cristo, o solamente las que el pueblo acepte, porque el pueblo es el que manda, no. Cuando el pueblo dice, desde la antigüedad para acá, que matan a ese profeta y apóstol, lo matan, como lo hicieron en la antigüedad. Porque si nos dicen que guardemos más mandamientos, o hagamos más ceremonias o ordenanzas de salvación, ya nos vamos de la iglesia. Uy, sí. Hay gente que ya no quiere bautizarse con solo levantar la mano, dice. Y Jesucristo dijo, el que no entrare en el agua no podrá ver el reino de Dios. Ver. El que no recibe el Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. ¿No? Interesante. Y nos vamos a otra iglesia. O echamos al tipo que nos predique. Yo digo que si está de pícaro ahí ese predicador, échenlo, hombre. Pero pongo un anuncio en el periódico que no lo reciban nadie en el país donde vive. Porque hay muchos sinvergüenzas, se los digo así. Hay muchos léperos. Se llevan el dinero, se llevan las mujeres más bonitas del sector, las jovencitas, las esposas. Si es que son bárbaros. Y eso es lo que ha matado la fe en Cristo, mi querido pueblo. O se ponen de acuerdo para destruir la iglesia, ya no yendo. Vamos a organizar otra. Y debido a esto es que hay un montón de iglesias. Mis queridos hermanos jóvenes adultos, esa no fue la comisión que Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, un Dios resucitado, le entregó a sus 11 apóstoles. No, esa no es la comisión. Ni la comisión que tenemos que seguir hoy nosotros. No. La comisión fue que nos enseñaran que guardemos todas las cosas. Esa es la comisión. ¿Estamos guardando todas las cosas? No. ¿Se nos están enseñando todas las cosas? Mucho menos. Entonces, ¿quién les enseñó a ustedes, mi querido pueblo, en el seno de su hogar? ¿O a los que están predicando en nuestros días, que nos vamos a salvar solo guardando algunas cosas? ¿Quién les dijo eso? Eso no lo ha mandado Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Que usted sea cristiano de la mano derecha, pero no de la mano izquierda. Que usted sea un discípulo de Cristo del ojo izquierdo, pero no del derecho. Que usted sea cristiano o discípulo de Cristo de la boca, pero no del corazón. Del pie derecho, pero no del izquierdo. ¿Eso es lo que quiere Cristo? ¿Salvar una mano, un ojo? No, quiere salvar todo el cuerpo, todo el alma. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices? Responde. ¿Qué dices, fuerte? ¿No escuché? No. Ok, sí, tengo compañía en el estudio. Ok, estamos bien, ¿verdad? Satanás le interesa que solo guardemos algunas cosas para que la muerte nos sorprenda, como las vírgenes insensatas sin aceite. ¿Qué es ese aceite que está en la lámpara? Son las obras de los justos. Quiere Satanás que Dios nos encuentre en la Santa Venida con estas linternas, esas lámparas apagadas. Y estamos cayendo en el juego de Satanás. Porque no hemos decidido ser discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Ahí sí lo voy a decir verdaderos del Señor Jesucristo. Porque algunos que no son verdaderos están en los púlpitos. Y son adúlteros, fornicarios, hechiceros. Roban en la iglesia. Hay muchos que roban en la iglesia ahí. Otros que les pagan por estar ahí arriba. ¿Por qué están arriba? Dígame si es mentira. Es cierto. Dios dice lo contrario, mis hermanos, que guardemos todas las cosas. Es contrario a que guardemos
unas cuantas. Cristo y Dios nos dice que guardemos todas las cosas. A Dios, mi querido público, hermanos, no se le va a pasar ni un pelo de nuestra cabeza, porque para Dios están contados. Ni mucho menos se le va a pasar un mandamiento que revisar en nuestra vida para declarar que somos dignos de que nos hemos esforzado por entrar al reino de los cielos. ¿Qué opinan ustedes? Sería bueno que participara. Hoy es un tema muy fuerte. Ya estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Hay que pasar de la enseñanza de kinder a una enseñanza de esta, una cátedra de las Escrituras. Por eso hoy deseo hablarles de este tema que nos compromete, que compromete nuestra salvación. Si solo nos dedicamos a guardar algunas cosas y otras no, eso sí nos compromete, pero para estar en el infierno, no para entrar al reino de los cielos. Un gran ejemplo de quienes comprometieron su salvación. De este personaje se habla siempre, pobrecito, creo que ya no aguanta todo lo que hablan, pero yo tengo que tomarlo, pero con respeto. Un gran ejemplo de esto fue el apóstol Judas Iscariote, que identificó sus faltas y al verse él descalabrado, fuera, roto su salvación espiritual, mejor decidió ahorcarse. Quien no se va a ahorcar después de entregar al Hijo de Dios a sus verdugos. Quien no se va a ahorcar después de matar a un profeta de Dios o apóstol, que sabe qué es eso. Cuénteme usted quién no. Por esa misma razón Judas decidió, otro profeta llamado Jonás decidió huir de la presencia de Dios. ¿Por qué decidió huir de la presencia de Dios? Porque le había fallado, no obedeciendo el mandato de ir a predicar a la ciudad de Nínive, donde al final, cuando regresó, después de que estuvo en el pez 3 días y 3 noches, igual que Cristo, en la tierra, regresó, predicó a la ciudad y todos se arrepintieron. Y al ver que todos se arrepintieron, creció una higuera, una enredadera ahí, había sol, y de pronto el Señor le puso una sombrilla, y él se durmió, rico, en algo que no era de él, que no lo había sembrado. El Señor puso un gusano, se comió y mató, y se secó prontamente la enredadera, y a él le dio el sol al profeta Jonás y se molestó porque se había muerto la sombra de él, que era la enredadera, y le dijo al Señor: y es que es tuya, pues, la sembraste, ¿qué hiciste tú? Y así, de esa forma, Dios humilló a su hijo, que andaba descontrolado, Jonás. Mire, nosotros vamos a hacer lo que Dios manda. Dios no va a hacer lo que yo quiero. Nunca. No, no va a hacer. Dios no va a hacer lo que usted quiere. No, hay que tener cuidado con eso. Lo digo como ejemplos, para que no nos atrevamos a caminar estos mismos caminos de muerte espiritual que estos dos, de muchos. Balaán quiso negociar la destrucción de Israel por billete. No quisiera estar en los puestos de Balaán. En el libro de Judas, mire bien usted, esto no está, ni idea de mencionar a Balaán aquí, pero en el libro de Judas, hay que estudiar la Escritura, el libro de Judas nos habla de este Balaán, ya que me atreví a mencionarlo. Pero no se menciona por buena ficha. Mire el término que voy a tomar. De estos que no son buena ficha, las iglesias están llenas. Y yo que ustedes me separan de esta gente, este es veneno puro, crudo, sucio,
Hay muchas malas fichas en todas las iglesias. No hay ninguna que no haya mala ficha. Entre más grande la iglesia, más malas fichas se encuentran. Mire, dice, pero estos maldicen las cosas que no conocen. Maldicen las cosas que no conocen. Miren qué bonito la enseñanza. Y estos maldicen las cosas que no conocen. Balaam no conocía. A pesar de ser profeta de Dios, no conocía quién era Israel. Y en las cosas que por naturaleza conocen, como animales irracionales se corrompen. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, mató a su hermano. Y se lanzaron por el lucro, el billete, el oro, el billete, en el error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. En la rebelión de Coré dijo que los mataran a todos, que no tocaran nada. No, pero fueron a saquear. Y Dios los mató. Entonces, miren, esto de los negocios es claro. Aquí no es que yo me la invente. Los negocios son los negocios. Pero los negocios de Dios son los negocios de Dios. Si anduviésemos en los negocios de Dios, no hubiese tantos problemas ni tantas religiones hoy en día. Continúo. Otro fue Sansón. Rechazó el consejo de sus padres. Jóvenes, tengan cuidado. Háganle caso a sus padres. Y se casó con una mujer filistea. Y esa acción fue el inicio y la razón de abandonar su llamamiento de juez en Israel. Hombre poderoso por ser juez. Y hombre físicamente poderoso. En fuerza. Para que podamos alcanzar la preparación para entrar nuevamente en la presencia de Dios, es necesario, joven, adulto y anciano, es importante, es urgente, hacer todas las cosas que el Hijo de Dios nos ha mandado hacer a través de sus apóstoles que ya murieron y los santos profetas de la antigüedad que ya murieron. ¿Cuánto ha aguantado la Biblia para estar hoy en día vigente? ¿Cuántos no lo han querido destruir? Han hecho infinidades de copias queriéndole cambiar cosas a conveniencia según las religiones. Ustedes que hicieron eso, que están en el mundo de los muertos y que están en el mundo de los vivos hoy en día todavía, ancianitos, van a pagarla. Van a pagarla. Y bien grave. Ojalá tuviésemos la gran bendición de tener de estos grandes hombres hoy en día, estos grandes apóstoles y profetas hoy en día. Oh, que quisiera yo que hubiese. Entonces no hubiese duda de dónde estaría Dios si hubiesen estos hombres. No habría duda. Las señales siguen a los que creen. Los profetas y apóstoles, las señales testifican de que ellos son siervos autorizados de Dios. Lo que vemos hoy por tristeza, que se manifiestan apóstoles y profetas como si fueran muñequitos de sorpresa, como que son para niños. ¿Han visto ustedes los muñecos inanimados de plástico o de cuerdita? Estos no tienen señales tal como lo tuvieron los apóstoles de la antigüedad. Me preocupa a mí en lo personal. Como iglesia debemos de buscar la gloria de Dios. Y quiero explicarles qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios para sus hijos es la inteligencia. Es la luz y la verdad. Y la verdad son las cosas como eran, como son y como han de ser o como serán. Por lo que los profetas y apóstoles de estos tiempos no pueden predicar con menos poder que los profetas de la antigüedad y apóstoles. Las sanidades fueron en la antigüedad, pero hoy no hacen sanidades. No puede ser eso. Entonces ya estos apóstoles ya les falta sanidad física. Testifican que son siervos de Dios. Sí, pero no deben de cobrar hoy en día billete, y hoy sí cobran por esas supuestas sanidades. Cuando la verdad reina entre los hijos de los hombres, es cuando realmente los siervos de Dios están en la tierra. En esa condición Satanás tiene menos poder sobre los hijos de Dios y la iglesia. Sí, porque estos hombres fortalecen esa fe y los seguimos. Estoy terminando con el tema. La miseria es de Satanás, no es del reino de los cielos. Y quiero hablar un poco de la miseria para que nos dé espanto, miedo
y no andemos buscando estos caminos. La miseria de Satanás es contra los hijos de los hombres. Esos hijos de Dios y los del mundo, Satanás los envuelve con la miseria. ¿Cuál es esa miseria? ¿Qué es la miseria? Es que nos mantengamos en la ignorancia, eso es miseria. Satanás quiere que nos mantengamos en la ignorancia, que nos mantengamos en la confusión, que nos mantengamos en la contención, que nos mantengamos en la perversidad, que nos mantengamos en inmoralidad, porque esta es la forma de vida que Satanás o Lucifer vive. Satanás nos invita a hacer todo lo que él es. Satanás es un ignorante. Permítame, ¿no será una ignorancia haber peleado contra Dios en el cielo? Para mí eso lo hace ignorante. Que sabe un montón de cosas para hacer pechorías y engañar a los hijos de los hombres y destruir, es una cosa. Que él tiene conocimiento, pero Satanás no tiene inteligencia ni sabiduría. ¿Usted cree que es sabiduría estar peleando? No. ¿Usted cree que la perversidad es sabiduría? Esto es Satanás. Entonces Satanás nos invita a hacer todas estas cosas. La felicidad de Satanás es echarnos a perder los buenos créditos. Es echarnos a perder los buenos créditos de santidad que como hombres logramos con grandes sacrificios a través de la fe. Lucifer nos odia tanto que aun siendo dignos, él busca con insistencia convencernos para que nos ensuciemos de pecado, para que no lleguemos a ser merecedores de entrar en la presencia de Dios y Cristo en las mansiones celestiales. Es el trabajo de Satanás. No me dio el tiempo. Estas son las cosas que los jóvenes, los adultos, ancianos debemos de aprender y guardar. Número 1, todas las enseñanzas y mandamientos que Cristo enseñó. 2, todas las enseñanzas de los santos apóstoles. 3, todas las enseñanzas de los profetas de la antigüedad hasta Cristo y los profetas que existieron en el tiempo de Cristo, como Juan el Bautista. Estas son todas las cosas que mandó Cristo a sus apóstoles que enseñaran al pueblo, que guardásemos, y las que nosotros debemos aprender a guardar. Concluyo con esto. Cuando andamos de larguito o sospechosamente en la iglesia y en el hogar, es porque Satanás ya ha detenido nuestro progreso. Nos ha aventajado por nuestras debilidades. Hemos vendido la primogenitura, que es el reino de los cielos, por una comida, por una mujer, por ropa, por droga, por dinero, igual que Saúl le vendió la primogenitura a nuestro padre Jacob. Y esta ventaja Satanás la utiliza contra nosotros mismos, porque dejamos de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, mi querido hermano, amigo, el seguir de larguito o ese jueguito y no a Cristo, es porque andamos de compinches con Satanás. Y esto, mis hermanos y amigos, es estar reprobados ante Dios. ¿Qué dicen ustedes? Yo eso es lo que digo. Que el Señor me les bendiga y me les ayude en casa. Estudien las Escrituras personalmente, en familia. Que Dios les bendiga en este proyecto. No se dejen engañar. Estudien. Una cosa que diga la iglesia y la otra que la apoye las Escrituras. Si la Escritura no está apoyada, la iglesia anda mal. Que Dios me les bendiga. Que bendiga a mi pueblo Honduras y todos aquellos en el mundo que escuchen. En el nombre del Santo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes. Se despide de ustedes su amigo, su servidor Julio César Serna, hermano Julio César Serna, hasta otra edición. Muy buenas tardes. Que Dios me les bendiga.